Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos a ver. Muy bien. Fantástico. Veo que ya están entrando. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El directo de esta tarde es para hacer la presentación de un libro, de un cuento que ha escrito un buen amigo y un compañero nuestro, que es Juanvi Blázquez. Entonces vamos a tener dentro de un momentito a Juanvi con nosotros para que nos cuente un poquito acerca de su cuento y, bueno, hacerle algunas preguntas para que nos explique, a ver en qué consiste, de qué va. Yo he tenido la suerte de haberlo podido leer ya. Vamos a ver un segundito que... vale, aquí le tenemos a Juanvi. Vamos a ver, un segundito que ya casi le tenemos. Vamos a ver, Juanvi, si aparece por aquí. Vamos a ver un segundito. Hombre, buenas tardes, don Juan Vicente Blázquez. Buenas tardes, Alberto. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanvi? Muy bien, confinado. Confinado, ¿no? Estamos todos Sí, un poco confinados. Bueno, estaba comentando que esta tarde lo que vamos a hacer es la presentación de un cuento que has escrito, ¿no? Pero, qué chulo, lo tengo ya ahí en papel. Yo, ahí yo no he está. tenido la suerte todavía de tocarlo, aún no he tenido la suerte de tocarlo, pero sí de poderlo leer. Pero antes de hablar del cuento, a mí lo que me gustaría es poderte presentar, ¿no? Contar un poquito pues, quién eres, qué haces, de dónde vienes, Perfecto. a dónde vas, ¿no? Te voy a empezar presentando yo, ¿de acuerdo? Pero luego te, Vale, te voy a dejar que continúes tú con la presentación. vale. Juanvi Blázquez, bueno, nosotros nos conocemos ya pues 20 años, Sí, más. por ahí, Y por ahí, por ahí. cuando nos Ahora tenemos la edad más del doble de la edad que teníamos cada uno cuando nos conocimos en su momento. O sea, Correcto, correcto. que ya sumamos unos cuantos años. Nosotros estudiamos juntos en la universidad, nos conocemos desde entonces, hemos sido compañeros de trabajo en varios sitios diferentes, Mm, ahora colaboramos juntos. Y bueno, Juanvi estudió psicología en la Universidad de Valencia, también estudió en la Facultad de Psicología de Porto, ¿verdad? Era Porto, ¿no? ¿Dónde estuviste? sí, En correcto, Porto. corto. Mm, Tiene un máster en alto rendimiento deportivo, tiene un máster en neurociencias básicas y aplicadas, o me estoy colando, correcto. sí, es así, ¿no? No, Vale, eso sí, eso genial. sí. Es orientador educativo y es doctor en psicología también. Y También. aparte de muchísimas otras cosas y muchísimos otros trabajos que no vienen a cuento, ¿no? Y O bueno, quizás pero sí, bueno, ¿eh? Alguno, ¿eh? o, o, Yo te o, corto. o O quizás, quizás o, sí. o quizás sí que viene, pero no te voy a meter en el apuro y te dejo que metas tú algo más si quieres presentarte o das por buena la presentación. A ver, yo doy por buena la presentación. Simplemente añadir que, bueno, por poner un detalle, sí que he trabajado en Sí, muchas cosas ¿no? antes de ser psicólogo, y creo que eso también es importante de cara ¿no? a todo el recorrido que uno Sí, lleva y todo en el eso punto en el que aporta. se encuentra. Totalmente, Correcto. totalmente. Vale. Yo sí que, Alberto, antes de empezar, ¿vale? Como te he comentado antes, sí que ya seguimos con la presentación, Ajá. pero veía importante, y más en la situación que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Que hay situaciones sociales verdaderamente duras. Sí, Pues claro. bueno, tanto Alberto como yo, pues hemos contactado con una asociación sin ánimo de lucro que se llama, la voy a nombrar en castellano, ¿de acuerdo? Para los que no sean Vale. de esta región, que sería Iniciatives Solidarias. Iniciatives Solidarias, repito, ¿vale? Que es una asociación declarada de utilidad pública y que de alguna manera ayuda a mucha gente que está en riesgo de exclusión social y atiende a mucha diversidad. Con lo cual, hay un sorteo de 5 cuentos y Eso para ellos es. os tenéis que meter en el, después si queréis porque hay tiempo, ¿vale? Hay una semana, en el Instagram de Iniciativas Solidarias y veis cómo es el sorteo, a ver si os toca alguno de los cuentos, ¿de acuerdo? Fantástico, Dedicado, pues ya ¿vale? sabéis, meteros en el Instagram de Iniciativas Solidarias, Iniciativas Solidarias,
os metéis ahí, buscáis en su perfil la foto con el cuento de Juanvi y os metéis para entrar en el sorteo. Vale. Pero bueno, pues Juanvi, cuéntanos, Planeta Cajón. ¿Qué es el planeta cajón? O sea, ¿de qué va todo esto? Hablamos del planeta cajón. ¿Qué es el planeta cajón? A ver, el planeta cajón son muchas cosas, son tantas cosas como yo siempre lo comento, tantas cosas y vivencias como personas que lean el libro. Al final son situaciones demasiado rígidas, que aparentemente normalizadas, que muchas veces asumimos y que no nos permiten desarrollarnos de muchas maneras. Quizás ese sería el resumen más global de lo que sería el libro, pero posiblemente si lo viese una niña, diría que es una forma de resolver problemas muy fácilmente y jugando. Si lo viese pues un sociólogo hablaría de los riesgos de exclusión social, un educador de la inclusión educativa y así podríamos ir avanzando hasta diferentes tipos de personas y perfiles que leyesen el cuento porque bueno, he querido liberarlo mucho de la parte cultural para que asumiésemos cada uno esa parte. Claro, lo que me llamó mucho la atención es que yo leí una de las primeras versiones hace ya pues unos cuantos meses y después, ahora al volverlo a retomar y verlo ya en versión final, me he dado cuenta que, aunque el cuento realmente es el mismo que lo que leí hace tiempo, pero con todo lo que estamos viviendo ahora, también la lectura que le damos es diferente, ¿no? Porque tú en el cuento hablas de 4 zonas, ¿no? en las que vivirían los cajonianos, ¿no? Y no Correcto. salían de esas formas. Pero llega un momento en el que empiezan a mezclarse, ¿no? Y al menos a mí me resultó y me resulta obvio que quizá esa zona, pues por ejemplo, puede ser la escuela, ¿no? La escuela puede ser una de esas zonas en las que vienen personas de diferentes contextos, de diferentes lugares y que por primera vez en su vida salen de esa zona segura que es su casa, donde todo lo conocen y de repente entran en contacto con personas muy diferentes Y con otras realidades. y con realidades muy distintas, ¿no? Entonces, eso me lleva a hacerte la pregunta. ¿Cuál es para ti, cuál es el papel de la escuela como una fuente de inclusión y de diversidad? O sea, ¿qué papel juega la escuela ahí? A ver, la escuela es fundamental, es el eje fundamental y hablando de la escuela pública es el eje fundamental de cualquier, bueno, de cualquier estado, de cualquier región, ¿de acuerdo? Porque de alguna manera facilita que tengamos las mismas oportunidades, independientemente de los registros, de los contextos. Es compensadora de desigualdades. Poco a poco, y eso lo intenta cada vez más y lo está consiguiendo, pero poco a poco se Totalmente. abre más a la sociedad y es un punto de partida para que la sociedad también aprenda de ese microsistema donde muchas veces ves a niños con diferentes características, realidades que son capaces de compartir, de jugar, de entenderse. Totalmente. Totalmente. Y de hecho, uno de los motivos, uno de los tantos que vino a colación a raíz del origen del cuento, fue el hecho de a veces tener reuniones, ya sea en el ámbito clínico o en el ámbito educativo, con familias, por una situación de conflicto con unos peques, y ver cómo las familias les costaba entenderse entre ellas. Sin embargo, después juntabas a los niños, les planteabas que resolviesen el problema, resolvían el problema de una manera mucho Totalmente. más sencilla, menos drástica, Totalmente. con un lenguaje mucho más Totalmente. cercano. Y entonces, bueno, ese fue uno de los motivos de realizar el cuento, desde luego. Claro, porque quizá esos niños están mucho menos lastrados de una experiencia vital que están mucho menos lastrados de lo que pueden estar sus familias, ¿no? Y eso que la familia influye, pero sí que es verdad que el contexto escuela tiene un poder por esa referencia ya de otros adultos que marcan también un punto importante en esa educación que es muy relevante para ellos y muchas veces son hasta, bueno, todos disociamos, ¿no? Claro, Pero ellos son capaces en un momento dado de disociar y entender, no, ahora estamos aquí solucionamos las cosas, aquí nos han dicho que claro, podemos hacerlo, ¿no? claro. Y ellos mismos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho, y tú de esto sabes bastante, y Conchín del tema de entender la atribución o las atribuciones que hacemos con respecto a los peques, cómo eso puede cambiar
su capacidad para actuar y bueno, es fantástico desde luego. Es todo un ejemplo Claro. para los adultos, ¿eh? No, pero total, y aparte, la escuela hoy es mucho más diversa que la escuela en la que tú, yo y muchos otros de nuestra edad se educaron. Es decir, vamos, yo no recuerdo, pues quizá, pues no sé, pues quizá tendría que haber cumplido 20 años para poder haber entrado en contacto con la diversidad con la que a día de hoy mis hijos con 6 años ya han entrado en contacto, ¿no? Con personas con Bueno, creencias diferentes, de orígenes diferentes, de familias diferentes. Es decir, eso también es una suerte, ¿no? es, Para es- los críos de hoy en día. eh, es una riqueza, solo quería hacer un apunte. Igual que no recuerdes dependa de tu edad, Alberto, es lo último, que es lo único que te puedo decir. Igual es por Últimamente eso, pero he bueno, visto un vídeo que iba sobre ese tema de un psicólogo, no sé quién era, pero algo de eso me suena. ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, sí que es verdad que la diversidad que tienen ahora los peques no la tenemos. Y aquí hablo de cualquier tipo de centro educativo, no únicamente hablo del entorno público. Y eso yo creo que es un paso adelante para la sociedad y que debería ser cada vez más rápido estos Claro. pasitos, sí. Y para ti, ¿tú cuáles piensas, te lo pregunto así a bote pronto, ¿vale? Pero Vale. ¿cuáles serían los principales obstáculos que tú identificas para una educación inclusiva? No solamente de chavales con diversidad funcional o con necesidades diferentes, sino Mm. estamos hablando de diversidad en general, ¿de acuerdo? Eh, ¿Tú crees que puede atentar contra esa diversidad? A O ver si, poder ayudar en esa diversidad. a ver si empiezo y no paro. A ver, Venga, lo, tira, pri- dispara. lo- lo primero, ya que hemos dicho que es el ejemplo y el modelo de las generaciones venideras, eh, hay que invertir más en el PIB, ¿vale? Nuestro PIB tiene que Totalmente. invertir más en Total y educación absolutamente. y en comparación con los países que tenemos en nuestro entorno, podemos invertir más, ¿vale? Pero bueno, aparte de eso, que esto O viene sea, derivado de muchas punto uno, cosas. pasta. Pasta. Basta. Esto va a derivar en muchas cosas. Va a derivar seguramente en más recurso humano, va a derivar en mejora de las instalaciones y va a derivar en otra serie de cosas, ¿de acuerdo? Sí que si llames algo de la escuela, pues por ejemplo, esto se hablaría mucho más Frato que yo, Tonucci, el tema de las Grande. localidades, ¿no? Entender y construir unas localidades que faciliten también que los peques se puedan desarrollar. Ahora con el confinamiento hemos visto parte de esto. Hay Ahora ciertos, iremos al confinamiento. Te voy a preguntar claro, cosas sobre el pero, confinamiento, sobre la escuela. claro, eso es solo un pequeño detalle, pero es que ahora se ha visto. Ahora hemos visto barrios en las diferentes ciudades y localidades que no estaban preparados para poder tener un mínimo en una acera. O sea, hablo de eso simplemente, ¿no? Totalmente. O unos espacios abiertos. Entonces, esto también hace que el peque o la peque vean que ese no es su contexto y todo lo contrario, debe ser su contexto. Para mí, Claro. Claro, es que les estos dos pertenece igual puntos, que a nosotros. claro, estos dos puntos para mí serían claves, sin duda alguna. Y Muy bien. evidentemente, si ya entramos, digamos, en nuestro aspecto como formadores o docentes, pues no atribuir. La capacidad de sorpresa debe estar siempre por parte del educador. Muy chulo. Siempre. Yo creo que esto, aunque Muy tengamos mucha chulo. edad, tiene que estar ahí, ¿vale? Por Claro. ponernos también, oye, no vamos a tirarlo todo hacia el locus externo. Claro. Vamos a atribuirnos también. Eh, el Dime. otro día, por ejemplo, estaba paseando con mi hija, con Lucía, en bici, estábamos dando una vuelta por el pueblo y estábamos hablando pues, Sí. sobre lo que estaba pasando, la pandemia y demás. Y empezamos a hablar pues, de algunas cosas que echamos de menos, ¿no? De la normalidad, pero también hablamos de algunas cosas que no nos gustaría que cambiaran cuando volviera a la normalidad. Por ejemplo, ahora en nuestro pueblo han tomado la costumbre, entre comillas, de los fines de semana cortar algunas calles para que los niños puedan salir a jugar a la calle, para que puedan estar con la pelota, para que puedan pasear, para que puedan ir en bici. Y, ostras, es una pena, ¿no? que haya tenido que venir una pandemia, que haya tenido que matar a decenas de miles de personas para que empecemos a replantearnos un poco el espacio común, ¿no? Para que nos demos cuenta Exacto. lo aparcada que teníamos en la infancia y creo, ahora te preguntaré si tú estás de acuerdo, pero yo creo que ahora mismo también se está evidenciando que nos estamos olvidando de la infancia con la gestión de todo esto y que repensemos un poquito los espacios comunes, ¿no? Entonces, bueno, pues si podemos extraer eso como una fuente para mejorar, pues, ostras, tanto mejor, ¿no? A ver, por supuestísimo, yo creo que sí, el tiempo que estamos aquí en vida no aprovechamos cada momento para sacar un aprendizaje, independientemente de que el momento sea malo o bueno,
pues bueno, yo creo que perdemos una oportunidad en ese sentido. Y Claro. sí que es verdad que es tan simple a veces como poner dos vallas en dos calles. Es decir, Total, justo, o no hace sea, falta más. es que hay veces que no, que parece, es que es súper complicado. Es voluntad Bueno, no política. sé, yo muchas veces, por eso decía, este es el ejemplo de los niños, tío, tienes que escucharles. Igual ellos los llevas allí y te dicen, pues mira, podías hacer esto. O marcarlo con tiza, yo qué Claro sé. que es muy chulo que habla Tonucci de dar voz a los niños y muchas cosas Correcto, cambiarían si los niños votaran. correcto. Cambiarían Entonces, sí, mucho, muchas cosas. muchas cosas. Entonces sí que es verdad que, bueno, ojalá nos replanteemos el modelo que queremos de convivencia, porque además eso también facilita. Es decir, si tenemos diversidad en la escuela, el reflejo de las localidades debe ser de diversidad, y si no tenemos espacios va a ser difícil que se comparta esa diversidad. Entonces, Totalmente. el contexto, ¿no? Es lo que educadores hablan, ¿no? Es decir, al final contextos de aprendizaje, contextos en donde puedan desarrollarse. Si no están esos contextos, es complicado. Es Totalmente. complicado que el niño o el adulto entiendan esto. Claro, tienen que haber espacios de convivencia. Y justo eso te iba a preguntar, ¿no? Estamos viendo qué podía cambiar la escuela o qué podían cambiar los poderes públicos para fomentar esa inclusión, para contribuir a esa Mm. diversidad. Pero las familias, ¿tú qué crees que podrían hacer para fomentar ese valor y ese respeto hacia la diversidad? Porque hay muchas veces que lamentablemente desde las instituciones públicas, desde educación, se trata de fomentar mucho el respeto a la diversidad, pero luego las Mm. familias hay veces que no van en la misma línea, ¿no? ¿Tú qué crees que pueden hacer las familias o cómo se lo podrían currar para poder trabajar ese valor y ese reconocimiento a la diversidad? Vale, a ver, lo primero, siempre que hablamos de familias o incluso de profesorado o tal, hablamos en términos genéricos, porque evidentemente Por ahora habrá supuesto, claro. personas que se lo estén trabajando más y otras personas que se lo estén trabajando menos. Pues esto es una cosa que sí que hay. Bueno, esto lo has comentado tú alguna vez, ¿no? No he escuchado tanto en las noticias, ¿vale? Yo creo que el adueñarnos, que el dueño se adueñe de nosotros muchas veces, y eso pasa muchas veces con determinados modelos de familia, si esta familia no tiene mi modelo, parece que no, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Sí que es verdad que aquí hay una parte fundamental también, hablando del contexto, que no tiene que ver con la familia, que es la capacidad para que la familia tenga tiempo para poder Totalmente, también compartir. totalmente. Es decir, porque si hay veces que hay familias que tienen tiempo, igual dicen, ostras, pues no me había planteado que esto es importante, pues no, pues vamos a planteárnoslo. Pero hay veces que hay familias pues, que trabajan 12 horas, entonces dices, es que ya con que puedan sobrevivir en un contexto ya y sacar lo mejor vamos, les aplaudo con Totalmente. pies y manos. Claro, y justo eso me lleva a una pregunta que te quería hacer y yo creo que quienes nos están viendo ahora pues les interesará que hablemos sobre este tema, ¿no? Porque el planeta Cajón sale en un momento en el cual creo Sí. que viene como anillo al dedo, ¿no? Porque nos encontramos en un momento que no vamos a olvidar en la vida. Es decir, estamos en una situación muy, muy, muy Uf. extraña, muy atípica y que tiene muchas aristas diferentes. Y una muy importante es la educación, ¿no? Cómo está afectando toda la situación de la pandemia mundial que estamos viviendo a la educación. Vemos que diferentes voces están alzando, poniendo un poco la crítica, como que nos estamos olvidando de parte de la infancia, ¿no? Como que no se está dando todo el valor necesario, no se está teniendo en cuenta suficiente las necesidades de los niños. Por ejemplo, en cuanto a la escuela, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos lo mismo, que la escuela es una fuente de inclusión, una fuente que homogeniza a todos los niños. Y si para algunas familias puede ser importante, pues como Te tengo que corregir, Alberto. Yo no diría tanto corrige, venga, que te he visto ahí como un pez espada ahí atacándome. A ver, ¿qué? Es que no sé, no te leo muy bien. ¿Qué me has dicho? ¿Qué es? ¿Qué? Vale, a ver, que homogeneizar no, compensar desigualdades sí, enriquecernos de la diferencia. Si es que Claro, total. hay eh, eh, la normalidad no existe, ¿no? Y además conozco una directora de tesis que diría que en el fondo nadie es normal. Eh, Yo también la conozco, también la conozco. vale.
Entonces, pues bueno, pues yo diría, pues eso, disfrutar de las diferencias, ¿no? Y eso, esa oportunidad la da la Mm, escuela. Oye, pues, jolín, claro. es increíble, ¿no? Es Mm. increíble. Porque No, es no, que por de verdad, supuesto. dime. No, por supuesto, y nos enriquece con esas diferencias y enriquece a los alumnos y les proporciona una apertura mental que eso para su desarrollo va a ser súper importante. Pero también es verdad que la escuela muchas veces actúa como un ente compensador de las dificultades que pueden haber de origen en muchas familias, ¿no? Mm, Muchas veces la escuela es ese contexto seguro que en ausencia de un entorno familiar funcional, pues puede dar cierta seguridad, cierta estabilidad, incluso pues dar una afectividad que a veces pues, no está en su origen, ¿no? Y si pensamos en esas familias, lo podemos llamar disfuncionales o con ciertas necesidades o con ciertas carencias, esos alumnos llevan muchos meses sin poder recurrir a, pues quizá muchas veces, pues la única comida razonable que podían hacer al día o sin recurrir a esa fuente, porque al final el cuerpo docente son fuentes de apego para los alumnos. mm. Ostras, ¿qué hacemos con esos alumnos que llevan tanto tiempo sin poder recurrir a la escuela en un momento tan complicado? Ahora Cla- se está pensando qué hacer a partir de septiembre y yo sé que tú le has dado muchas vueltas a todo eso y mm, creo que te gusta tan poco como a mí las imágenes que hemos mm, visto de, por ejemplo, de Francia con los mm. alumnos en cuadrículas, con Encuadrados. mascarillas, con historias. Es decir, ¿qué hacemos ahí? ¿Tú cómo planteas esa vuelta o cómo piensas que puede afectar esa vuelta a los alumnos? A ver, yo, como soy bicéfalo, que soy clínico y soy educativo, yo aquí lo pensaría en términos bioéticos, más términos clínicos. Es decir, evidentemente yo quiero la beneficencia, es decir, lo mejor, lo que sea más bueno. Pero eso, por ejemplo, si me fijo solo en la escuela, decir que se relacionen, que interactúen, es lo mejor, ¿vale? Que muestren afecto, vale. Pero es que tenemos una pandemia, tenemos una falta de control de un virus que Totalmente. necesitamos, que necesitamos controlar. Entonces tenemos que buscar un punto de equilibrio. El mejor, tenemos que buscar la parte mejor que dañe menos, ¿vale? Es Claro, decir, sería un esa, equilibrio, pero que es complicado. claro, que es complicado, pero creo que hay muchos docentes que están dándole vueltas, que, administraciones que están dándole vueltas y que se están empezando a escuchar alternativas y posibilidades a esa cuestión, porque lo que tú dices es cierto, es decir, el vínculo afectivo que muchos pequeñajos y pequeñajas tienen con sus tutores y tutoras principalmente, ¿vale? Porque hay más maestras y en el cuerpo docente, es brutal, es decir, el poder estar tranquilo y encontrar y ver que hay otra forma, otra manera, una luz, ¿no? Eso es fundamental y necesitan Totalmente. volver a la escuela, pero necesitan volver a la escuela con seguridad. Tener un apego, Ellos, las familias, los docentes, claro, claro. un afecto que tendrá que ser controlado al inicio, pero eso no quiere decir que sea lo más horrible, sino que es lo mejor que hemos conseguido de momento hasta Claro, ahora. Y con claro. paciencia, porque, y yo creo que, como siempre digo, eh, eh, los peques se desarrollan a pesar de los adultos. Es decir, tienen una capacidad para adaptarse que a veces nos sorprenden. Y yo creo que incluso ese poquito les ayudaría a ver. Y que si vamos dando pasitos conforme veamos más seguridad, conforme veamos unas soluciones, ellos van a aceptarlo y van a asumirlo muy bien, de verdad. Pero lo necesitan, no pueden dejar de tener esa figura muchas familias, como tú estás diciendo, con riesgo muy, Totalmente. muy severo, muy severo. Claro, porque la escuela no solamente es la educación que proporciona, no solamente son los Mm, contenidos o los conocimientos, sino que tiene esa función tan importante para integrar y para dar ese contexto seguro para muchos alumnos. Pero, claro, te estoy preguntando tanto por escuela, por un lado sí. por el planeta cajón, porque en el fondo creo que habla mucho sobre la escuela y sobre la diversidad, pero por otro lado porque tú Mm, eres de los famosos psicólogos de cole, ¿no? Tú trabajas, tú eres orientador escolar, tú trabajas como orientador y sí. ¿qué hacéis, macho? O sea, ¿a qué os dedicáis los orientadores? O sea, tú te levantas y llegas Bueno, al colegio y dices, pues vale, voy a orientar y te pones a orientar indicando por dónde están los pasillos, por dónde está el sí. comedor. O sea, ¿qué haces No, como yo, orientador? yo- bueno, yo
Yo ahora hago menos que mis compañeros del servicio pedagógico de Cuart de Poblet, que se lo están currando mucho, que los veo en los grupos de WhatsApp y se están pegando unas curradas, y los compañeros maestros también, ¿vale? Porque estoy de permiso de paternidad, ¿vale? Yo ahora hago poco. En esta situación, ¿vale? De momento, hasta el 15 de junio estoy liberado. Pero Sabes que sí me que es estoy verdad frenando que... los chistes, ¿no? No, bueno, no te frenes, Ya. ¿eh? De hecho, yo estoy pensando ya en un resumen que hacerte para cuando lleguemos al final se te haya olvidado todo lo que hemos hablado por el tema de antes que decías, recordarte lo que hemos estado haciendo, ¿vale? Para que no tengas problemas. O sea, que tú Venga. no te frenes. Vale, entonces nosotros lo que hacemos básicamente, ahora este curso además había cambiado la legislación y era muy chulo porque era menos evaluación a nivel, digamos, individual y más del contexto, de ver cómo mejorar el contexto de clase, el contexto escuela, contexto patios, juego de patios, tema de la inclusión, poder entrar a hacer dinámicas en colaboración con los docentes. Era un proceso súper, súper chulo, aparte de asesorar a familias, ¿vale? A nivel individual. Y con esas conexiones que tú decías antes, con el servicio de salud mental, con el servicio de servicios sociales, con las unidades de atención temprana en algunos casos. Entonces, era una cosa súper chula. Pero bueno, hay veces que si hay que orientar porque hay que hacer algo, también podemos coger una flecha. Lo podemos hacer, somos Cogéis capaces. una flecha y decís, se tiene que ir por aquí. Por ahí, Claro, porque correcto. vosotros tenéis un papel muy importante también como nexo, ¿no? entre familia y escuela, ¿no? Sobre todo cuando hay situaciones en las cuales, pues a lo mejor un alumno experimenta ciertas dificultades, ¿no? Por ejemplo, pues supongamos que una familia tiene un chaval, un nene, una nena, que por cualquier motivo tiene, pongamos, un problema sistemático de conducta, ¿no? con su maestra, por ejemplo, que tiene una actitud en clase disruptiva o que tiene problemas de atención. ¿Qué hacéis los orientadores en esas situaciones? Es decir, Vale, pues ¿qué os frena analizar. de tomarse café y poneros a trabajar? O sea, ¿qué Vale. tenéis que hacer? Vale, ahí, por ejemplo, pues se analizaría el contexto, ¿vale? Y es ahora, el interesante es esto, porque lo que está diciendo al final la actual legislación es que no es tanto, digamos, el grado de desviación que puede tener el alumno comparado con su grupo clase, hablando en términos más técnicos, ¿vale? Sino esa desviación o esa discapacidad o esa necesidad va a reducirse en base a cómo estructures el contexto. Si tú tienes una clase donde tienes, para hacer una tarea de aprendizaje, tienes material que es verbal, pero material que es visual, el alumno que tenga la ruta visual cogerá el visual y estará al mismo nivel que el que tenga la ruta verbal. Si tú, eso hablando de material, por ejemplo, si tú en tu contexto, ya hablamos a nivel oral, ¿vale? La forma de dar las clases, eres capaz de dar énfasis a, por ejemplo, cuando sabemos que hay digamos, una cuestión, por ejemplo, de género, de problemas de género y de pues, alumnado que por su entorno rechaza, por ejemplo, el sexo femenino, ¿vale? Si tú eres capaz de, como orientador, facilitar a que el docente realice una comunicación que sirva de modelo diferente a eso, pues estás también cambiando y facilitando una sociedad mucho más abierta, mucho más diversa y mucho más respetuosa. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas son las que podemos hacer. Qué ¿Vale? chulo, No, qué no, no interesante. nos fijaríamos directamente en este niño hay que hacerle esto. No, primero vamos a ver. ¿Qué estamos haciendo nosotros que podemos Muy hacer bien. que igual el peque no le ayuda? Vale, pues y cuando ya todo eso ha acabado, entonces ya nos planteamos medidas, digamos, de intervención más individual. Es que vuestro papel es clave, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, con algunas alumnas y con algunos alumnos, a la hora de poder identificar las dificultades que puedan tener, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos con muchas nenas y con muchos nenes que, por ejemplo, pues, hay una sospecha de TDAH, ¿no? Y lamentablemente, por ejemplo, el TDAH es un tipo de trastorno que se diagnostica con mucha alegría, ¿no? Con mucha facilidad Con muchas veces. ligereza, con ligereza. Sí, y esto lo hemos visto por parte de compañeros, pero también por parte de docentes, por parte de psiquiatras, que prácticamente tienen una especie de TDAHímetro en el ojo, ¿no? Y dicen, este chaval tiene TDAH, ¿no? O psiquiatras que van y simplemente hablando con las familias, con los padres, son capaces de diagnosticar un TDAH sin ver al niño en cuestión y administrar además una pauta de medicación que se puede mantener durante meses o durante años. Pero el tema del diagnóstico del TDAH no es tan fácil como a ojímetro, ¿no? O sea, ¿cómo No, diagnosticas un TDAH? Es decir, porque es un tema serio diagnosticar un TDAH.
Claro, porque estamos hablando vamos, de un sistema nervioso que no es lo mismo que un adulto, es un sistema nervioso que aún está pues en eclosión, ¿vale? En muchos aspectos, aunque ya haya pasado la parte más importante, ¿vale? Con lo cual, inducir un psicofármaco no es una cosa cualquiera, hay que valorarlo muy bien, ¿no? Y para ello, entender los diferentes cosas es fundamental. Yo, si te parece, para un poco haciendo referencia a lo que tú decías, yo muchas veces a mis alumnos de final de carrera o incluso a los que he tenido de posgrado, a veces lo que he hecho es, por ejemplo, imagínate, entrar al despacho del cole, estaban ellos, y quejarme de que una alumna o un alumno estaba, es que no para de moverse, es que claro, encima el profesor me ha dicho que no sé cuántos, y aparte había dejado un manual de TDAH en la mesa y, bueno, entonces la pregunta era, bueno, ¿y qué pensáis que es? TDAH, Juan, ¿vale? Pues es un poco esto, ¿no? Y les digo, pues esto es lo que no hay que hacer, ¿vale? Cuando Claro, parezca que claro, muy bueno. es eso, entonces nos tenemos que hacer 350.000 preguntas para ver que igual no es eso, ¿vale? Claro. Importancia del Entonces, diagnóstico diferencial. hay que profundizar mucho, hay que verlo tiempo, que hay muchas otras cosas. Te voy a poner la más descabellada que he vivido en mi situación. A ver, cuenta, Correcto. La cuenta. más descabellada que yo he vivido es ver que se cumplían los criterios de TDAH y era verdad, o sea, por observación me decían, se ha cumplido, 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 ¿vale? Un niño de 2 años y 8 meses, ¿vale? 2 años y 8 meses. Pues resulta que me acerco yo, era un niño que acaba de aterrizar en nuestro país, ¿vale? Y me lo llevo a otra sala solo, pongo juguetes para que juegue tal, y de repente pego una palma detrás, no oía. A ver, no sé si estamos perdiendo a Juanvi. A ver, vamos a ver, porque no sé si será cosa solamente mía o si vosotros también le perdéis. Vamos a ver. Juanvi, ¿estás por aquí? Hola, hola, hola. No se ve a Juanvi. Vamos a ver. Vale, creo que estamos perdiendo a Juanvi. Así es que vamos a pedirle que vuelva a entrar otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya tenemos por aquí otra vez a Juanvi. Vamos a ver si le vemos. Esperando a Juanvi. Sí, decís que ya se debe reconectar. Vamos a ver. Vale, ¿te tenemos otra vez? ¿Nos oyes, Juanvi? A ver, hola, hola. Me temo que no, Juanvi. No te oímos. No te oímos. A ver, no te oímos. A ver. Hola, hola, hola. No se te oye. Vale, a mí sí que me oís, ¿verdad? Ahora sin sonido. Vale, pues hagamos otra cosa. Te voy a expulsar otra vez, ¿de acuerdo? Te expulso otra vez, arreglas el audio y, y decides otra vez entrar, ¿vale? Venga, te expulso, expulsado, quítate. Vale, vamos a dejarle un momentito a Juanvi a ver si consigue arreglar el problema con sus AirPods. Y a ver si nos acaba de contar otra vez o a ver, acaba con esta anécdota que era súper interesante. A ver, nos ha pedido entrar otra vez, a ver si ahora se le escucha. Vamos a ver si conseguimos que entre. Y así podemos hacer una ronda de preguntas. Vamos a ver. Juanvi, ¿te tenemos ahora? Vale, te oigo. Te oigo, Vale, te oigo, fantástico. sí. Te oímos un poco.
un poco regulero, pues sí, bueno, cuéntanos qué pasaba con el chaval ese, que diste una palmada y qué pasó. No, pues de que di una palmada fuerte y no se giró. Entonces, pues bueno, si os habéis quedado ahí, nada, se derivó al servicio de salud porque evidentemente tenía hipoacusia, ¿vale? Lo que quiere decir Ostras. con esto que es un ejemplo, y hay muchísimos más, como por ejemplo la normalidad en el desarrollo típico. Es decir, que un niño corra, que un niño Totalmente. salte, que un niño se caiga, que un niño chille, que un niño juegue, que un niño no Totalmente. quiera estar sentado 6 sesiones Claro, en su claro, clase. Pues claro, es que por eso hablábamos un poco de adaptar ciertas cosas también, ¿no? Y sí que es claro. verdad que pues que ya veo más escuelas que utilizan a veces pelotas de fútbol adaptadas para esos Muy niños que bien. necesitan un poquito más de movimiento. Y ya no hablo del diagnóstico, ¿eh? Hablo de que tienen una necesidad de hipercinesia. Y esto, Claro. Y son nuestra diferentes querida necesidades que tienen los nenes, claro. correcto, correcto. Diferentes necesidades. Entonces es aceptar eso. O, por ejemplo, si hay un niño con TEA, ver cómo necesita levantarse y moverse, los compañeros lo saben, él lo hace un poquito y vuelve al sitio, porque ya Claro, ha trabajado el poder hacer eso, ¿no? claro. Evidentemente hay diferentes grados en el TEA, pero que se pueden hacer este tipo de cosas. La cuestión es, de primeras, no decir no, sino, oye, ¿cómo lo Claro, podemos intentar? Yo claro, creo que totalmente. ese cambio es el que hablamos de mentalidad de no ponerse Muy barreras uno bueno. mismo. Muy bueno. Pues te voy a hacer dos preguntas más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si quieres, damos paso a que nos puedan hacer los demás preguntas a nosotros, ¿vale? Que nos puedan Vale, preguntar cosas y hacemos, pues, aprovechamos un ratito pues eso, para hacer un pequeño consultorio. La primera de vale. las dos últimas preguntas, y así mientras vosotros os vais pensando las preguntas que nos queréis hacer. Quizá tendría que haber empezado por esta pregunta, pero bueno, la dejamos por el final. ¿Cómo se te ocurrió la historia del planeta Cajón? O sea, ¿cómo se te ocurrió? Si vas a A empezar con que ver, estabas en la ducha, no nos des más detalles. Pero, espera, no, no estaba en la ducha, no estaba en la ducha. ¿de dónde sale el planeta Cajón? A ver, sale de muchos momentos. Yo cuando me hacen esta pregunta, me cuesta decir sale de un momento, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa que tiene claramente, y comentaba un poquito de soslayo al inicio. Una de las ideas principales, quizás porque yo he trabajado mucho con diversidad funcional, era que fuese muy accesible. Para mí era fundamental que el cuento fuese accesible, Muy bien. que hacer un cuento que contase una historia sobre algo que se pudiese entender en diferentes edades, que como idea transversal de la diversidad, porque no hemos hablado tampoco, aquí lo puedo nombrar, pero podríamos estar hablando también de, de cómo separamos a veces es que, ¿no? Tú eres hetero, tú eres homosexual, tú eres lesbiana, tú eres bisexual. Es decir, también se podría entrar ahí este Totalmente. aspecto. Entonces, era generar un cuento que creo que nos tiene que hacer reflexionar porque a todos los que nos están escuchando, eh, necesitamos la diversidad. El desarrollo, ya si hablamos en términos biológicos, necesitamos la diversidad y necesitamos convivir con todo eso, porque en un momento dado, lo que hoy sirve, mañana no sirve. Y somos seres sociales que vivimos y nos enriquecemos de esas diferencias. Y esto surgió un poco de ese pozo de muchos años, y la idea de hacerlo accesible, quizás tuve muy en mente a todas las personitas con TEA que yo he conocido y que conozco, porque es muy necesario, digamos, focalizar la atención con ese tipo de texto, y el tema de incluso algunas negritas que he querido poner eh, por el tema de hacer una lectura fácil de las palabras clave, ¿no? A Muy veces si bien. uno no puede leer, si es capaz de entender 2 o 3 palabras de esa imagen, ya tienes un poco la idea. También un poco hacerlo lo más accesible posible. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta, y quizá de las más importantes que te he hecho. ¿Dónde has No fui escondido el yo, no jersey que me fui yo, robaste no en la fui yo. universidad hace 20 años, Juanvi, por Dios? ¿Dónde Bueno, tienes el jersey? a ver, yo creo que una vez has hecho esta pregunta, si sabes leer al revés, wh- where is my sweater now? ¿Vale? Te haré entrega en compensación cuando la próxima vez que te vea del Qué jersey bueno. de esta camiseta, ¿de acuerdo? Entonces espero podértela dar en breve. Qué gandul que eres.
Bueno, pues ya dejando jerseys y cajones aparte, si os parece, pasamos a preguntas, que aquí podemos aprovecharnos un poquito de Juanvi. Si queréis, ahí también Sí. me podéis preguntar y podéis preguntar ¿Te, te importa lo que que beba queráis. agua? No, mejor con la boca seca, por favor. Dale, dale. Aquí Ana dice, Juanvi tiene gran historial en robar ropa. Date cuenta cómo van saliendo las cosas, ¿vale? O sea que no, Pero no soy... eso es una pregunta. ¿Eso es una pregunta? Vamos a ver, nos pregunta por aquí. ¿Dónde consigo el cuento? Vale, pues interesante, Juanvi, véndenos Mira, el cuento, por favor, ¿dónde lo a compramos? ver si esto no lo no lo hemos contado. Sí que es verdad que si entráis en mi perfil de Instagram veréis Ujú, cómo conseguirlo, ¿de acuerdo? Sí que es ujú, verdad que dada la situación que vivimos, como la distribuidora que lo lleva y donde podríais solicitarlo para que os lo trajesen es en las grandes superficies y esto ahora está cerrado, ujú. ¿vale? Yo sí que os recomiendo que entréis en libros.cc, Libros.cc. libros.cc y ahí buscáis en el buscador del Planeta Cajón, os registráis a dónde queréis que os envíe el libro y en 2 o 3 días lo tenéis en casa. O sea Muy que bien. así más fácil que otra cosa. Pues mira, nos preguntan también, ¿dónde puedo consultar información de cómo tratar un niño con TDAH que no quieren medicar? ¿Dónde puedo conseguir información de ¿Dónde? cómo Perdón, es tratar... que esas, Sí, ¿dónde puedo consultar información de cómo tratar un niño con TDAH que no quieren medicar? a ver, esto es un aspecto importante, ¿eh? Porque, por ejemplo, lo digo primero para aliviar tensiones. Yo buscaría siempre información en las fuentes fiables. Centros de Control y Prevención de Enfermedades, la OMS, artículos científicos, manuales de referencia que podéis encontrar de un uso y muy variados, incluso algunas comunidades autónomas, y hablo pues desde el País Vasco, Junta de Andalucía, como aquí en Valencia, podéis encontrar PDFs en sus páginas donde hablan de estos perfiles. Y lo que hay Muy que tener en bien, cuenta es una cosa, ¿vale? No nos centremos tanto en el TDAH, centrémonos en sus necesidades. muy ¿Vale? bien, Entonces, muy si nos bien. centramos en eso, no nos agobiaremos tanto, porque vamos a tratar las necesidades con independencia, ¿vale? De si toma o no toma. El que tome un determinado fármaco lo que puede hacer es rebajar un poco esa actividad, pero sus necesidades van a seguir siendo en mayor o menor intensidad. Entonces sí que podemos hacer cosas, ¿de acuerdo? Y porque es verdad, es decir, tome o no tome medicación, vamos a querer que sepa controlar sus impulsos, ¿vale? Tome o no tome la medicación, vamos a querer que sepa de alguna manera organizar algunas cosas. Al principio cosas pequeñitas, como puede ser una secuencia de dos, ¿vale? Por ejemplo, de 2 imágenes, y otras veces, pues imagínate, un cuarto, ¿vale? Por hablar de cosas más grandes. Claro. Entonces yo creo que si lo focalizamos hacia las necesidades y nos olvidamos del diagnóstico, vamos a sacar mucho más provecho, vamos a tener menos estrés y de verdad que hay mucho material en lo que son administraciones y organizaciones que son de renombre, donde yo accedería antes que cualquier otro sitio. Muy bien. Nos preguntan también, bueno, no es una pregunta, sino que es más bien un comentario que me parece interesante y que a lo mejor puedes hacer alguna reflexión. Dicen, Vale. con el confinamiento los padres se han convertido en profesores y algunos se han dado cuenta de lo que cuesta la inclusión de un niño no neurotípico en la escuela. Eh, Traduce esto para los que no están acostumbrados a este lenguaje. ¿Qué significa un niño no neurotípico? ¿A qué se refiere con la inclusión? Es decir, porque este comentario creo que tiene bastante tela detrás, ¿no? Porque la escolarización de todos los alumnos no es igual. Claro, si no he entendido mal, lo que dice el compañero o la compañera es que ¿qué hacemos con un chaval o chavala que no es de desarrollo típico, ¿vale? Que de alguna manera no tiene ningún tipo de necesidad más allá de las de referencia de grupo propiamente, sino que, o sea, que tiene una necesidad más allá, perdón, y que ahora nos hemos dado cuenta que estando en casa, esto es un poco complicado. A ver, pues yo aquí saco varias reflexiones. Una, todos nos hemos agobiado mucho, pero yo creo que ha habido muy buenas voluntades de familias y de Sí, escuelas. por Este es el supuesto. primer punto. Ha habido mucha entrega, ¿vale? De esta entrega tenemos que aprender lo que nos ha servido y lo que no, ¿vale? Y sí que quizás sirva para dar valor a muchas cosas, entre otras cosas la escuela, ¿vale? Y entre otras cosas, no Así únicamente la es. escuela, hablaré de los terapeutas ocupacionales, hablaré de los centros de desarrollo infantil y atención temprana, que tienen un papel con este tipo de chavales y chavalas fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido muchas familias con mucha angustia. Y vuelvo otra vez a mis queridos peques y peques con TEA.
han tenido problemas al inicio para poder salir a la calle. Muchos han sido señalados. Y creo que eso ha sido un aprendizaje y vamos a sacar, aunque haya sido malo, algo bueno. Muy bien. No puede ser. Hay diferencia. Muy bien. Y de esto trata la diversidad, ¿de Muy acuerdo? bien. Entonces, vamos a pensar que de esto vamos a sacar algo. Yo estoy convencido que los docentes van a dar el máximo. Tenemos que también facilitar el contexto a los docentes para que den el máximo. También aviso para navegantes y para administración, porque si no será muy complicado. Totalmente, totalmente. Y mira, fíjate, por aquí también nos preguntan, me gustaría que comentarais vuestra opinión de la escuela ordinaria para niños gravemente afectados a partir de los 8 o 9 años. ¿Cómo podría adaptarse? Es decir, ¿cómo se puede adaptar la escuela para niños gravemente afectados? Entiendo que con grandes dictámenes o... ¿Tú qué piensas, Juanvi? A ver, vamos a ver. Uno de los primeros objetivos es la inclusión. Inclusión, 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 ¿vale? Es un punto. Para esto tenemos que tener recursos, recursos, recursos. Dinero, 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 ¿vale? Pero, claro, al final esto es fundamental, ¿no? Porque si no podemos hacer las cosas a medias y, ojo, muchas cosas se salvan por la buena voluntad, el esfuerzo, insisto, de docentes, ¿vale? Y de equipos docentes y de equipos directivos, ¿de acuerdo? Pero se necesita inversión. Vamos a ver. Habría que estudiar el caso, porque sí que es verdad que incluso hay centros que tienen lo que se conocen como unidades específicas. Es decir, chavales que tienen un perfil, digamos, pues más severo y que conviven en un entorno, digamos, ordinario, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, sí que conozco en escuelas concertadas, pero sobre todo en la escuela pública es lo que tiene recursos de unidades, ¿vale? Sí que cuando la cosa es muy, 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 muy difícil y se ha intentado la inclusión por todas las vías, por todas las respuestas, por todas las medidas, entonces se plantean otras opciones. Pero en el fondo, si existen estas unidades, un perfil tan grave de inicio sería conveniente ver si puede funcionar en ese contexto para aprovecharse al menos de la parte social mínimamente en el patio, ¿vale? O sea, al menos. Muy bien, muy bien. Bueno, ojo, aprovecharse él y, ojo, aprender el resto también. Muy bien, muy bien. Y por aquí nos pregunta Jessica, por favor comenten sobre los niños en Francia que han entrado en clases y están a 2 metros de distancia sin poder jugar con los demás o sin poder tener un abrazo de sus maestros. ¿Qué opinan? ¿Tú qué piensas de eso? Porque bueno, yo creo que todos lo hemos visto y a todos pues, nos parece triste, nos parece una pena, pero tampoco tenemos la varita mágica, ¿no? de qué es lo que podemos hacer. Claro. Ahora estamos en una situación totalmente anómala, totalmente excepcional. Entonces, insisto, para mí, desde lo que es el valor de un psicólogo sanitario, clínico y un orientador educativo, ¿vale? Es mi opinión, ¿de acuerdo? Que puedo confrontar con otras, pero para mí lo fundamental son los dos criterios que hemos visto. Tenemos que buscar lo mejor, sabiendo que la protección es el primer punto. O sea, digamos que el criterio de organización de las escuelas, el criterio docente debe basarse en dar lo mejor a los alumnos en la parte educativa, o sea, más académica, más afectiva, más social, pero siempre teniendo en cuenta que el primer punto es la seguridad. Entonces, aunque esto no sea lo que deseamos, es, digamos, en términos platónicos, acercarse a la idea de bien. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Porque si queremos hacer algo que no esté en nuestras manos, nos vamos a frustrar, lo vamos a pasar mal, Totalmente. vamos a transmitírselo a los chavales. Y esto va a ser peor. Esto también es importante decirlo a las familias. Yo pienso que también es importante, pues eso, que desde las propias familias se pueda transmitir pues, la mayor tranquilidad posible. No tranquilidad en cuanto a no mantener medidas básicas de protección, ¿no? Sino poder mantener una tranquilidad emocional. Tú lo estás viendo, yo lo estoy viendo, como en esta situación son muchas las familias que viven muy angustiadas con todo lo que está ocurriendo. Y a ver, no es para menos. Es decir, hay gente que está perdiendo a sus seres queridos, que ha perdido a sus seres queridos. Esto no es una broma, esto va en serio. Sus trabajos, sus y sus trabajos. Claro, es decir, o sea, conozco casos de ambas cosas. Es hay una situación muy muy seria. duras, A ver, quienes nos están viendo ahora mismo desde Latinoamérica, y que lo tengan en cuenta, que esto no es una broma. Es decir, que nosotros ya hemos pasado por lo más duro, esperamos no tener que volver a esa situación de confinamiento tan duro, pero hay mucha gente que lo ha pasado muy mal. Es decir, se toman medidas porque la situación es muy grave, porque es una situación preocupante.
pero tenemos que ser capaces de, dentro de la gravedad, poder dar esa estabilidad emocional a las criaturas, ¿no? Porque ellos, la vivencia que van a hacer de la situación en la que se encuentran, va a depender mucho de ese reflejo emocional que vean en sus cuidadores, ¿no? En sus padres, en sus madres. Si viven en una familia que lo está viviendo y lo está gestionando con mucha angustia, ellos también lo van a vivir con ese nivel de angustia, ¿no? Entonces tenemos que conseguir ese equilibrio razonable, donde a pesar de la gravedad, pues seamos capaces de poder transmitir un mínimo de normalidad. No negar la situación que estamos viviendo, porque creo que tampoco es positivo negarla, pero tampoco hacer mucho más grande esa situación, ¿no? En el momento en el que volvamos a las aulas, porque se va a volver a las aulas, pues quizá tenemos que poder, independientemente de las medidas que se pongan, que pues eso, hay gente mucho más preparada que Juanvi, que yo, para tomar estas decisiones, ¿no? Y esperamos que las tomen con acierto. Pero en el momento en el que volvamos a las aulas, quizá tenemos que ser más conscientes de lo que estamos ganando que de lo que estamos perdiendo. Es decir, vamos a recuperar cierta normalidad para los alumnos, van a recuperar cierta dosis de educación, vamos a recuperar cierta capacidad de conciliación, van a recuperar sus relaciones sociales, van a recuperar muchas cosas. Correcto. Quizá no de la manera en la que a todos nos gustaría, y a mí el primero, que me gustaría que fuera diferente. Pero sin duda vamos a poder recuperar mucho, y eso lo podemos aplicar a la pandemia y lo podemos aplicar a muchas cosas relacionadas con la salud mental. Es decir, fijémonos más en lo que estamos ganando que lo que perdemos. Realmente todos los poderes públicos, educación, consellerías, todos buscan lo mismo, que es que los alumnos puedan volver con la mayor de las seguridades posibles. Pues vamos a hacer un esfuerzo también para ayudarles a que esa adaptación sea lo mejor posible, más allá de las decisiones concretas que se tome. Que imagino que no estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Para mí que es importante el enfoque que nosotros hagamos. Pues yo tiro bastante más a la rama clínica, pero es importante eso. Pues, mira, desde luego. Y de esto vamos a salir, ¿eh? No, sí, sin duda, y por supuesto que vamos a salir, y por eso es importante el enfoque psicológico que hagamos, ¿no? Alberto, ¿ya te has olvidado de por qué estamos aquí? ¿Por eso te has parado? Creo que te volvemos a perder, Juanmi. Madre mía, ¿estás ahí, Juanmi? Sí. Vale, estamos otra vez. Ahí, estamos ahí. Bueno, pues yo creo que ha sido un rato de charla súper interesante que hemos tenido. A mí al menos me ha gustado mucho esta conversación que hemos tenido. Sí. A ver, podríamos de verte, ¿eh? Sí, no, pero podríamos hacer más directos porque hace tiempo que no hablamos así con tanta calma, ¿no? Entonces, pero antes de acabar, yo estoy en el trabajo, pero tú estás en casa, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gustaría es hacerte un pequeño reto, es que te levantes para ver si vas vestido o no. Porque yo me voy a levantar digno, pero yo voy con mis pantalones, o sea, yo voy decente, ¿no? Pero a mí me gustaría que te levantaras para... ¿Estáis preparados? Venga, va. No, apuestas, por favor. No, como sabía que como mente, me he puesto un pantalón corto más o menos decente. Vale. Bueno, por cierto, me he puesto esta camiseta. Oye, esta camiseta mola. También por la diversidad, ¿eh? Por la diversidad. ¿Cómo mola? Mola. Si me permites, antes de que hagas el cierre, me gustaría decir dos cosas, ¿vale? Venga, antes de que hagas el cierre, si puede ser. Venga. Vale. Una, agradecer a mi mujer y a la tuya del cuento, ¿vale? Sí. A Ana y a Conchín, ¿vale? Sí. Y después, aunque sea pesado, por los que han entrado más tarde, por favor, entrar en el perfil de Iniciatives Solidarias. Sí, muy entrar importante. En su página, Iniciativas Solidarias. Web. Hacen un trabajo solidarias. Solidarias. Hacen un trabajo muy bueno. Vais a poder tener la oportunidad de entrar en un sorteo de 5 cuentos. Por favor, entrar, que trabajo a nivel social y soy conocedor de ello. Entrar y aportar, que es más importante que el cuento. Fantástico. Os lo aseguro. Pues, Juanvi,
de verdad, muchísimas gracias. A mí me ha encantado el cuento y lo sabes que está chulísimo, es súper recomendable haceros con él, con el planeta Cajón. Ya sabéis que lo tenéis en libros.cc y ahí podéis haceros con él. Nuevamente, Juanmi, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer poder estar contigo y pasaros por la cuenta de Instagram de Iniciatives Solidarias en castellano y ahí podéis participar en el concurso. ¡Mua! Un besazo para todos y muchísimas gracias. Juanmi, cuídate. Hasta luego y vístete. Adiós. Hasta Venga, hasta luego. luego.